La entrevista. Regresamos en esta tarde de sabadito, pues los invito como cada semana, bueno, los invita también Claudia a entrar a la página de internet www.claudiarellanob.com. Entren también a las redes sociales, Claudia Contigo, tanto en Facebook como en Twitter. Ahí por supuesto pues podrá interactuar con la conductora, en ocasiones conmigo, y en la página de internet encontrará pues muchísima información y por supuesto todos los videos que grabamos semana a semana con todos ustedes y con muchísimo gusto. Y fíjense que en esta tarde de sábado para mí es un honor tener a un invitado, porque vamos a hablar de un tema de la corrupción. ¿Cuánto cuesta la corrupción en México? Si nada más es culpa de las autoridades, o es culpa del ciudadano, o es culpa de los dos, o es un círculo. Y tengo aquí como invitado al ingeniero Jorge Jiménez, vicepresidente del Instituto Mexicano de Auditoría Técnica, él también en su calidad de pues integrante de la Secretaría de la Función Pública. Y Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Diego. Un Oye, gusto Jorge, saludarte. igualmente, fíjate que estábamos checando a lo largo de la semana el tiempo, pues cuánto cuesta la corrupción. No se manejan cifras incluso del 10% del PIB, pero bueno, la corrupción no es nada más que te cueste, ¿no? Sino que todos participamos y ya es algo muy natural en México. No sé cómo lo veas tú. Sí, lamentablemente el tema de la corrupción, aun cuando todos estamos conscientes en que es un mal de la sociedad, en general, de alguna manera todos la aceptamos o la damos por hecho. Yo creo que este es el principal problema en el tema de la corrupción, que lo vamos aceptando a través de los años, y aun cuando es un fenómeno antiquísimo, pues finalmente es un elemento corrosivo para el desarrollo del país y el desarrollo de la sociedad, o incluso de las familias y de las personas, ¿no? Hoy estaba investigando, bueno, para hacer la entrevista y bueno, busqué el nombre, y en una ocasión hace varios años pareciste como una especie de inmiscuido ahí en Pemex, y salió en las noticias, ¿no? De denunciar justamente a un funcionario de Petróleos Mexicanos, ¿no? Es muy importante esto, que los mexicanos nos animemos, ¿no? Seamos parte también cómplices, pero del lado bueno. Sí, este fue un hecho pues lamentable, en el que se dio como parte de mis actividades como testigo social, que somos un grupo de representantes de la sociedad que coordina la Secretaría de la Función Pública. Nosotros no somos servidores públicos, actuamos de manera personal y representando a los sectores de la sociedad para vigilar los procedimientos de contrataciones públicas. Y en este caso en Pemex pues, observé y fui incluso víctima de intentos de corrupción, que denuncié, y pues esto implicó una operación, un operativo por parte del gobierno federal, pues con todas las inconveniencias que esto tiene, pero lamentablemente pues si no se da un esquema de actitud positiva en cuanto a la denuncia de la ciudadanía, o la ciudadana tiene temor, o no nos toman en cuenta cuando denuncias, no se va a ir dando ejemplos claros para que los servidores públicos o incluso empresarios que a veces caen en acciones de corrupción traten de ir modificando las actitudes de ese tipo, ¿no? En este sentido, ¿tú quién crees que tiene más responsabilidad, el ciudadano o el funcionario? Pues mira, desde luego el servidor público está obligado a tener actitudes éticas y además actuar siempre en el marco de normativo que regula su actuación, y sobre todo en el tema del manejo de recursos públicos. Hay muchos instrumentos para regular y ordenar y evitar los actos de corrupción. Sin embargo, pues a veces el servidor público corrupto busca la manera de adecuar o de cumplir, entre comillas, con esa normatividad, pero siempre a veces orientando las compras o las adquisiciones o los contratos de obra, etcétera, para favorecer a alguien inadecuadamente. Entonces creo que ambos tenemos parte de la culpa, la sociedad y el sector público, los funcionarios, y es un tema en el que tendremos que buscar cómo romper ese círculo perverso para irlo transformando en un círculo virtuoso de actitudes éticas y favorables para
todo lo que tenga que ver con el ejercicio del gasto público. Incluso el presidente de la República, el licenciado Peña Nieto, ha querido modificar estos canales de, pues de denuncia, ¿no? Incluso con la Comisión Nacional Anticorrupción, ¿no? Que es este nuevo esquema que él está pues participando, ¿no? Para que ahí sí todo mundo, si pecó, sea castigado, ¿verdad? Sí, lo que ha propuesto el presidente Peña es la transformación de la Secretaría de la Función Pública o una parte de la Secretaría en un órgano anticorrupción que tenga mayores atribuciones y facultades, que pueda incluso también vigilar y controlar a los otros poderes, porque actualmente los poderes legislativo y judicial, aun cuando tienen órganos de control, pero no tienen una visión panorámica del anticorrupción como es la que se pretende con este órgano, que se ha retrasado también efectivamente porque va a requerir modificaciones constitucionales. Y me imagino con tantas reformas que están en proceso y tantos conflictos sociales que estos intentos de reforma están generando, pues ya no es tan prioritario este tema, pero lamentablemente se ha retrasado. Entonces la Secretaría de la Función Pública está un poco en el limbo, ¿no? en un ínter entre que una parte de la Secretaría nos han comentado se va a ir a la Secretaría de Hacienda y la otra parte va a estructurar, a hacer la base para crear ese órgano nacional de anticorrupción. Oye, Jorge, ¿me podrías platicar un poco qué hace el Instituto Mexicano de Auditoría Técnica? Sí, nuestra asociación civil está conformada por especialistas en temas de auditoría y control del ejercicio del gasto público y privado y aglutina un importante número de personas que buscamos cómo procurar coadyuvar con las instituciones públicas y privadas para mejorar el ejercicio y el control de sus gastos en el marco normativo, tanto de las normas del ejercicio público como de las normas privadas. Y actuamos además en el Instituto Mexicano de Auditoría Técnica, que es presidido por un distinguido ingeniero, Luis Salazar Zúñiga. Actuamos también como testigo social, como persona moral. Y el testigo es el que va y revisa que en una licitación pues se esté gastando lo correcto y no estén inflando las cifras, ¿verdad? Y le ahorran al país. Sí, la ventaja de los testigos sociales es que actuamos de manera preventiva antes de que se suscite un contrato que pueda estar amañado o pueda haber sido orientado para que gane una empresa amiga de un funcionario, o que a veces se hagan obras o adquisiciones que no son pertinentes, que no tienen justificación o que se vaya a gastar de más en algún servicio. Por ejemplo, un caso, digamos, si Pemex va a hacer un tendido de tubería en el mar, que es una obra muy complicada técnicamente, el testigo tiene que observar, previo a que se publica la convocatoria, las características técnicas y especificaciones con las que están armando las bases, opinar sobre si, por ejemplo, los tipos de embarcaciones que pretenden poner como requisito para tendido de la tubería, es suficiente una embarcación de anclas o una embarcación de posicionamiento dinámico. ¿Y por qué tenemos que opinar? Porque ahí está un tema fundamental. El costo de día de una embarcación de posicionamiento dinámico es de más de $100,000 por 24 horas de operación. En cambio, si nosotros sugerimos a la empresa que puede ser una embarcación de anclas que de manera suficiente y técnicamente pueda realizar el trabajo, pues se abate el costo a unos $50,000 por día, ¿no? Se ha peleado en esta parte de la función pública, pues de que castigan, y bueno, en tu experiencia como externo, en esta parte que denuncias y que actúas de manera preventiva, ¿sí hay castigo para los pillos, por así llamarlo, los corruptos? Pues bueno, creemos que sí hay castigo, pero no hay un sistema estructural generalizado que pueda detectar los intentos de corrupción antes de que se den. Una vez que ya se
realizó un acto de corrupción, ya luego es muy difícil, o ya se hizo un daño importante a la nación o al país, y pues a veces ya no ganamos nada con que alguien vaya a la cárcel. Yo creo que tenemos que ir mucho más al tema de las acciones de revisiones preventivas, y esto implica entrar mucho más en la planeación y programación de los proyectos, porque ese es un grave problema actualmente, además de la corrupción, la ineficiencia. Si se contrata o se adjudica un proyecto y no hay una adecuada planeación previa, seguramente va a haber muchas inconsistencias y muchos problemas en la ejecución que van a implicar que la obra cueste a veces el doble de lo que se había pensado, o que la obra finalmente la concluyen y no cumple con sus objetivos. ¿Qué podría decirse? ¿Que es la idiosincrasia mexicana la que nos evita salir adelante en este caso? Pues yo creo que hay algún problema genético en esto, pero yo creo que debiéramos empezar por trabajar mucho más con la niñez, desde la etapa de su formación de los 0 a los 6 años y de los 6 a los 12, de infundirles valores. Yo creo que en la medida que logremos desde esa etapa sembrar una semilla de actitud ética, de honradez y de apertura y de transparencia, poco a poco lograremos mejores funcionarios y mejores directivos de empresas privadas. O sea, esto es un tema que va a largo plazo, por supuesto, y a desarrollo. Sí, pienso que va a largo plazo. El Poder Legislativo, el gobierno federal han hecho intentos, por ejemplo, hace año y medio, hasta se tuvo que aprobar una ley que se llama Ley Anticorrupción en las contrataciones públicas. Pero a veces uno dice, bueno, es que cada vez inventamos más leyes y más normas para evitar la corrupción, pero si no lo estamos logrando, un poco quizá el problema es ese, ¿no? Que no estamos cambiando la conciencia colectiva y la conciencia individual hacia una actitud de mayor honradez en general, en términos personales, individuales, familiares, y la honradez obviamente en la actitud y en la acción de las personas que trabajan para nosotros, ¿no? Como servidores públicos. Jorge, te agradezco mucho que hayas acompañado en estos minutos pues, en un tema tan interesante, por supuesto, que es la corrupción y que nos cuesta a todos los mexicanos. Usted no intente ni lo haga, y al contrario, si un funcionario público pues le pide una lana, pues denuncie, ¿no? Creo que es lo correcto. Así es. Es lo que hay que hacer. Jorge, te agradezco mucho. Gracias, Diego. Muy buenas tardes. Vamos nosotros a un corte y regresamos.